Saludos a todos y bienvenidos al Centro de Innovación Social de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales. En el webinar de hoy hablaremos sobre la política pública en las estadísticas, donde conoceremos toda la normativa por la cual se debe regir el gobierno al momento de producir datos estadísticos oficiales. Nuestro instructor será el doctor Mario Marazzi Santiago, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Ustedes nos están viendo a través de innovacionpr.com. Si tienen preguntas, recuerden que las pueden escribir en su pantalla a mano derecha, donde está la ventanilla del chat, bajo el símbolo de preguntas. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestro instructor de hoy, el doctor Mario Marazzi. Buenos días, mi nombre es Mario Marazzi Santiago, yo soy director ejecutivo del Instituto de Estadísticas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para hablar un poco sobre el tema de la política pública estadística y cómo esta política pública nos puede llevar hacia una cultura del dato. Primero quiero agradecer al Centro para la Innovación Social de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales por la oportunidad para presentarles este importante tema. Recuerden que pueden seguir al centro a través de sus cuentas en Twitter y Facebook. Muchas gracias nuevamente. Los objetivos de este webinar son tres. Primero, educar sobre cómo la implantación efectiva de esta política pública promueve cambios en nuestros sistemas para que las estadísticas sean completas, confiables y de rápido y universal acceso. Número 2, vamos a mostrar cómo estadísticas de calidad sobre la población de Puerto Rico están actualmente sirviendo para que repensemos nuestra sociedad y nuestro gobierno en medio de una de las transiciones demográficas más importantes que hemos visto en nuestra historia. Y número 3, identificaremos una serie de obstáculos que enfrenta Puerto Rico para la consecución de una cultura del datos que propenda nuestro desarrollo económico, gubernamental y tecnológico. Ahora los pasamos con los participantes. Mi nombre es el doctor Orville Disdier, soy gerente senior de proyectos estadísticos del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Muy buenos días, mi nombre es Fernando Padilla, soy asesor senior de la Oficina del Presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Troche, de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, el área de presupuesto. Excelente. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y muchas gracias a todas las personas que se están sintonizando a través del Centro para la Innovación Social. ¿Qué es la política pública estadística? Pues miren, la política pública estadística es un conjunto de las políticas, leyes, reglamentos, cartas normativas y prácticas que definen la manera en que el gobierno rinde el servicio de producción de estadísticas oficiales de un lugar, de una comunidad, de un municipio, de un país, en una diversidad de temas cubriendo su gente, su sociedad, su economía, su gobierno y entre muchos otros. Ese tema, el servicio de producción de estadísticas, tampoco lo escuchamos mucho. Conocemos lo que es el servicio de educación pública, el servicio de salud pública, pero no nos damos cuenta muchas veces que las estadísticas también son un servicio que produce nuestro gobierno y que es importante que tengan una política pública clara, de tal manera que esas estadísticas realmente sirvan sus propósitos principales. Eso incluye rendir cuentas a la ciudadanía, la toma de decisiones de políticas públicas bien pensadas, basados en datos científicos, desarrollar propuestas, incluyendo propuestas federales, el desarrollo de investigaciones. Todos estos son temas que, si la política pública estadística no está ahí bien implementada, todos esos otros temas fallan. Vamos a ver qué tipo de preguntas contesta la política pública estadística. Por ejemplo, ¿quién tiene la facultad para recopilar las estadísticas? Eso es un tema muy importante, porque cuando tenemos varias entidades, todas recopilando la misma información, van a producir distintos datos al final. Y va a haber mucha confusión, falta de comparabilidad y no vamos a dar una buena rendición de cuentas. ¿Quién tiene la responsabilidad de producir las estadísticas? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué desgloses? Si no hay los desgloses adecuados, posiblemente no podamos tomar las decisiones de política pública que necesitamos tomar. ¿Con qué métodos? Si no utilizamos métodos confiables, pues seguramente los datos que finalmente obtengamos no servirán para desarrollar propuestas e investigaciones. ¿Cuáles son las estadísticas más relevantes para nuestro país, para nuestra comunidad, para nuestro municipio? Cada área de Puerto Rico puede contestar eso posiblemente con distintas preguntas. Pues que los municipios desarrollen las estadísticas, los indicadores que son más relevantes para su ciudadanía, para que puedan rendirle cuentas en cuán efectivos están siendo en implantar iniciativas que atiendan esa problemática. ¿Cómo se debe divulgar? ¿Qué protecciones de confidencialidad?
¿Qué definiciones o estándares se deben usar para que los datos sean comparables con otros sitios, otros estados de los Estados Unidos o otros países del mundo? Esos son temas importantes que hay que contestar antes de ni tan siquiera empezar a hacer una estadística. Y cuando lo tenemos bien pensado y bien planificado, entonces podemos hacer una información que realmente ayuda a la ciudadanía y al gobierno a tomar mejores decisiones. La ley del Instituto de Estadística se creó mediante la ley 209 de 2003 y ha sido enmendada varias veces. Y les presentamos esto porque el Instituto de Estadística viene llamado a implantar la política pública de estadística en Puerto Rico en última instancia. ¿Quiénes somos? Somos una entidad administrativa y fiscalmente autónoma de la rama ejecutiva, supervisada por una junta de directores con autoridad sobre la política pública de las estadísticas. Y vamos a hablar de eso específicamente, a dar dos ejemplos. Nosotros preferimos que las agencias y las entidades y los municipios hagan estadísticas de calidad por su cuenta. Pero cuando eso falla, entonces el Instituto de Estadística, específicamente a través de su junta de directores, puede intervenir para implantar y cambiar la política pública estadística para asegurar que los datos sean de calidad y llenen las necesidades de los usuarios. Les voy a dar dos ejemplos concretos. Hace varios años, el instituto encontró que el Departamento de Salud no estaba contabilizando todos los muertos. Eso es así. Los certificados de defunciones llegaban al registro demográfico, se entraban en la base de datos, pero al final del año no se contabilizaban todas las personas que murieron durante ese año, por una razón de que muchos certificados de defunción tardan mucho tiempo en llegar. Y eso causaba que unas 3,000 muertes no se incluyeran en las estadísticas de defunciones oficiales de Puerto Rico durante la última década. En total, de hecho, fue 1%. 1% de las muertes en Puerto Rico no se estaban contabilizando. Dicho de otra manera, había una probabilidad de 1% de que usted muriera en Puerto Rico y no fuera ni tan siquiera contabilizado en las estadísticas de mortalidad. Ahora bien, eso es un buen ejemplo de estadísticas que en ese momento no eran confiables. Nuestra Junta intervino, aprobó una resolución, le dio instrucciones al Departamento de Salud sobre cómo corregir eso y pudimos rescatar unas 3,000 muertes durante esa década que no habían sido incorporadas en esas estadísticas oficiales. Otro buen ejemplo que es muy común también en nuestra oficina es no solo el tema de la confiabilidad, sino de la accesibilidad. Y la realidad es que hace poco hubo un tremendo ejemplo. Resulta que el Departamento de Asuntos al Consumidor recopila diariamente información sobre los precios a los cuales los mayoristas de gasolina venden la gasolina a los detallistas. Y lo hacen todos los días, y lo llevan haciendo hace varios años, y luego esa información se publica para que todos la ciudadanía, los detallistas, puedan ver cuáles son verdaderamente los precios al día de hoy. Resulta que el verano pasado, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor tomó la determinación de que esa información ya no era tan relevante para la ciudadanía, ya no era tan importante que se publicara. Y por unas decisiones ajenas, tomó la determinación de detener la divulgación de esa información diaria. Pasaron varios meses, los precios mundiales del petróleo bajaron y la gente no veía que esa reducción en el precio del petróleo internacional llegara a la bomba de la gasolina. Y empezó a surgir el tema de que posiblemente era que no se estaba divulgando ese informe estadístico diario que le permite a los detallistas saber cuál es el precio verdadero al cual deberían estar pagando para la gasolina ese día. Y en efecto, cuando esa información no está disponible y uno tiene que venderle a una detallista independiente o a un detallista de mi propia marca, pues uno puede pensar que es posible, no hay evidencia, pero es posible que uno provea un precio mejor a los detallistas de su marca que los detallistas independientes. Y el resultado es que la reducción en el precio internacional del petróleo no se iba a transmitir tan rápidamente a la bomba sin que esa información estuviera disponible diariamente como el mercado en Puerto Rico estaba acostumbrado. Nuestra Junta de Directores intervino, aprobó una resolución y dio instrucciones al DACO para que inmediatamente empezara a divulgar nuevamente ese informe, cosa que empezó a hacer. Nuevamente, esos son dos buenos ejemplos de cómo cuando no hay otra alternativa, el Instituto de Estadística se interviene para asegurar que la política pública estadística esté a favor de la ciudadanía y de los consumidores.
Bien, el instituto empezó a operar hace apenas solo unos 9 años, desde el 2007, y nuestra misión por ley son estos 3 puntos. Primero, coordinamos el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales. Segundo, requerimos información tanto del sector público como del sector privado. Y 3, elaboramos esa política pública estadística. Vamos a ver. El instituto, por su parte, se crea para promover estos cambios en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas para que estos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso. El instituto ofrece unos servicios gratuitos a todas las entidades gubernamentales para respaldar su gestión. Por ejemplo, damos adiestramientos gratuitos a través de nuestro programa de academias en estadística, bases de datos, programación y geografía. Cientos de funcionarios públicos han participado de los adiestramientos que ofrecemos. Estos son unos campos que están constantemente actualizándose con nuevos softwares, nuevas metodologías, y la realidad es que es bien difícil mantenerse al día uno por su cuenta, por lo cual es importante que el gobierno ofrezca esas oportunidades de desarrollo profesional que aseguren que tengamos el capital humano en el gobierno que produzca estadísticas de calidad. Segundo, hacemos el inventario de estadísticas, que es un portal en Internet donde tenemos descrito todas las estadísticas oficiales que se producen sobre Puerto Rico. Por ley hacemos el calendario de publicación de estadísticas que ayuda a las agencias a planificar su trabajo de divulgación de estadísticas durante todo un año y además rinde cuentas a la ciudadanía sobre cuándo es que vamos a estar publicando la tasa de desempleo, las ventas al detalle, el delitos tipo 1. Hacemos nuestros propios estudios y auditorías y, importantemente, buscamos ampliar la coordinación interagencial en la producción de datos y estadísticas para evitar lo que ha ocurrido muchas veces en nuestro gobierno, que es una duplicidad de esfuerzos con la misma información. Promovemos el acceso público y la entrega rápida. Atendemos cientos de peticiones estadísticas. De hecho, aprovecho la ocasión, si usted está buscando una estadística, por favor visite nuestro portal www.estadísticas.pr, pero si no encuentra el dato allí, nos envía un correo electrónico a la dirección preguntas@estadísticas.pr, preguntas@estadísticas.pr, y podrá enviarnos su petición lo más detallado posible. Nosotros estamos contestando peticiones dentro de 24 a 48 horas, la gran mayoría. Siempre hay algunas peticiones más complejas que toman un poco más de tiempo. Asesoramos sobre los datos disponibles y damos asistencia técnica sobre las limitaciones metodológicas. Y eso es bien importante, porque en el siglo XXI hay montones de datos para sustentar los mismos temas y nadie sabe cuál es el dato correcto a mirar. Pues miren, cada dato fue levantado por humanos con unas limitaciones. Algunos datos nos sirven para comparar a través del tiempo, otros datos nos sirven para comparar a través de los municipios. Y entender bien las limitaciones metodológicas es esencial para una buena toma de decisiones basada en datos. Producimos nuestras propias estadísticas para complementar lo ya existente. Aprobamos metodologías utilizadas por las agencias para hacer estadísticas y velamos para que las estadísticas de contabilidad nacional de Puerto Rico, bien importante, el Producto Bruto, el Producto Interno Bruto, estén en concordancia con los sistemas de las cuentas nacionales de las Naciones Unidas. Representamos a Puerto Rico ante entidades federales e internacionales para el tema de estadísticas. Por ejemplo, ante el negociado del Censo Federal estamos ayudando a planificar el Censo 2020 y la redistribución electoral que vendrá después de ese censo. Trabajamos con la encuesta sobre la comunidad y el censo económico. Y también con la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, que recopila mucha información sobre Puerto Rico. Para hacer esto posible, la ley del instituto nos da una serie de facultades y solo quiero repasar unas cuantas pocas. Primero, el instituto, por ley, es copropietario de toda la información y el producto estadístico que los organismos gubernamentales desarrollen. Eso es así por ley. Emitimos nuestros propios órdenes de requerimiento de información a las entidades que no suministran la información requerida. Si usted recibe una orden de requerimiento de información del instituto, por favor, contéstela. No la deje ahí sentar, porque eso es lo peor que puede hacer, porque el instituto simplemente lo va escalando de una solicitud a una orden de requerimiento, a una querella y eventualmente una multa, cosa que todos queremos evitar. El instituto acude a los foros de cualquier jurisdicción para hacer valer su ley y también conduce vistas públicas. Este es nuevamente nuestro portal en internet, www.estadísticas.pr. Esta es nuestra ventanilla de servicios a la ciudadanía. Es nuestro deseo de que a través de este website puedan encontrar
todas las estadísticas que buscan de Puerto Rico, pero sabemos que esto es siempre un proceso que estamos mejorando. A esos efectos, si no encuentra el dato en el portal nuestro, envíenos un correo a preguntas@estadísticas.pr. Les invito también que visiten en nuestro portal lo que conocemos como el sistema de suscripciones. Gran parte de las personas que analizan los datos en nuestro país, de todo tipo, empresa privada, gobierno, políticos, están suscritos al sistema de suscripciones. Y la razón es porque a través del sistema de suscripciones, usted entra a su correo electrónico, selecciona los informes principales que más le importe y en cuanto el Instituto de Estadística los reciba, la próxima edición de ese informe, nosotros se lo enviamos a su correo electrónico ese mismo día lo antes posible. Queremos, a través del sistema de suscripciones, empoderar al usuario con las estadísticas que le pertenecen. Y déjenme darles un ejemplo. Miren, en los 90, hace unos 20 años antes de toda esta maravillosa tecnología, para obtener el dato, uno tenía que llamar por teléfono. Y uno tenía que navegar esos cuadros telefónicos de esas agencias de gobierno y brincando de extensión en extensión. Si uno tenía la suerte de caer en la extensión correcta de la persona, la secretaria, que tenía ese dato, pues la respuesta típicamente era, sí, claro, yo tengo el informe de la tasa de desempleo y se lo puedo enviar. Pero antes de eso, ¿usted sería tan amable de escribirme una carta a mi jefe para explicar por qué usted está solicitando la tasa de desempleo? Pues miren, eso lo tenemos que cambiar. Usted y yo somos contribuyentes. Pagamos para todo tipo de servicios públicos. Uno de esos servicios es el servicio de producción de estadísticas. La tasa de desempleo es uno de los informes estadísticos principales más básicos de cualquier sociedad. No hay ninguna razón por la cual a alguien se le pueda negar acceso a esa información. Por eso creamos el sistema de suscripciones para cambiar esa cultura, para dejar el pasado, el llamado de las extensiones y las cartas. Hoy en día nadie tiene tiempo para eso. Uno se suscribe y le llega directamente al inbox sin tener que hacer gestión adicional. También los invitamos a que conozcan la Biblioteca Virtual de Estudios Especiales, donde colocamos ahí todo tipo de estudios que nuestro gobierno produce a favor de las estadísticas o de todo tipo de temas. Nosotros empezamos a hacer esta biblioteca virtual cuando nos dimos cuenta que algunas agencias tenían bibliotecas físicas con los mismos estudios duplicados, cuatrenio tras cuatrenio, hechos por las mismas compañías, pero simplemente actualizado una que otra página. Nuestro gobierno estaba gastando y gasta mucho en estudios. Es importante que los estudios en los cuales gastemos sean realmente los estudios que se necesitan y no simplemente estudios repetidos del pasado para enviar los mismos mensajes que llevamos enviando. En el Instituto de Estadística somos solo 10 empleados. ¿Cómo hacemos posible toda esta extensa gama de servicios? Pues miren, es gracias al Comité de Coordinación de Estadísticas. Este comité, creado en la ley del Instituto de Estadísticas, está compuesto por los jefes de las unidades de estadísticas de todas las distintas agencias de gobierno y municipios. Los miembros de este comité son designados por el jefe de su agencia y sirven de enlace entre esa entidad y el Instituto de Estadística. La gran mayoría de las estadísticas están en las agencias y la única manera que el instituto pueda hacer su trabajo es trabajando con las agencias. Hay unas reuniones trimestrales. El comité es un foro que sirve para asegurar el flujo y la continuidad de los datos entre agencias. Además, sirve para proponer soluciones a problemas relacionados con la operación de esas unidades estadísticas que hacen difícil o imposible estadísticas de calidad. Los jefes de agencia tienen algunas responsabilidades bajo el Comité de Coordinación Estadística. Aquí hay algunas de ellas, como por ejemplo designar a la persona que lo va a representar, atender y cumplir con los requerimientos del instituto, informar al instituto sobre cambios en la estructura de su agencia. A veces las estadísticas estaban bajo planificación y ahora van a estar bajo sistemas de información o luego los vamos a mover para que estén bajo el área de presupuesto. Pues esas reorganizaciones tienen grandes implicaciones para la calidad de los datos y es importante que esas reorganizaciones se informen oportunamente al instituto para que nosotros podamos apoyarlos en asegurar que al final de esa reorganización tenemos estadísticas e información que es de más calidad para la toma de decisiones bien pensadas. Muy bien. Déjenme ahora hablarles sobre el segundo componente de este webinar que tiene que ver con el trasfondo demográfico de nuestro país. Nuestro país está pasando por la transformación demográfica más dramática que hemos visto en nuestra historia.
Y es importante que toda la ciudadanía, incluyendo nuestros jefes de agencia, nuestros policy makers, que esta transición está ocurriendo, no la podemos ignorar, hay que reconocerla desde el primer día, hay que hacer, en fin, una composición del lugar de dónde estamos como sociedad para asegurar una gobernanza vanguardista. Y me explico. Esta es una gráfica de la población de Puerto Rico desde los 50. Año tras año, la población iba subiendo hasta el máximo que ocurrió en el año 2004. A partir del año 2004, la población ha venido reduciéndose paulatinamente año tras año. Llevamos 11 años de reducción de población, 9% menos población hoy en día que la que había en el 2004, unas 350,000 personas menos que lo que había en el 2004. ¿Por qué está ocurriendo esta reducción poblacional? Pues miren, esta es una gráfica de los nacimientos y de las defunciones, estadísticas vitales, de cuánta gente nace y cuánta gente muere todos los años en Puerto Rico. Y como ustedes pueden muy bien ver, los nacimientos llevan reduciéndose en nuestro país hace mucho, mucho tiempo. La realidad es que los demógrafos ya sabían que estos nacimientos venían reduciéndose hace tiempo y alertaron sobre las implicaciones de eso para la población de Puerto Rico. Pero muy pocos de nosotros le hicimos caso. En los 60 nacían en Puerto Rico unas 70,000 bebés al año, pero hoy en día solo nacen unos 34,000 bebés al año. La otra línea son las muertes, las defunciones. Y cuando los demógrafos estudian la población, los cambios en la población, miran tres factores: nacimientos, las defunciones y, por cierto, la migración, la cual vamos a ver ahora en un minuto. Pero fíjense que el nacimiento añade población y las defunciones quitan población. Por lo tanto, la diferencia entre estas dos líneas es lo que los demógrafos llaman el incremento natural en la población. Ese incremento natural, la diferencia entre estas dos líneas, se viene achicando, 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 al punto que en el 2014 solo había una diferencia de unos 4,000 personas. Se espera en los próximos años, si no ha ocurrido ya, que estas dos líneas crucen y por primera vez tengamos más muertes en Puerto Rico que nacimientos. Eso es una de las explicaciones más importantes de por qué la población se está reduciendo. Esta reducción en nacimientos. Y cuando uno se pregunta por qué los nacimientos se están reduciendo, pues hay numerosas explicaciones. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer entró en vivo en la fuerza laboral, el posponer los partos, la educación sexual, los anticonceptivos, las familias más pequeñas, no de 6 niños, sino de 2 niños o 1, todos esos factores sociológicos que han transformado la familia puertorriqueña también son reflejos de una reducción en nacimientos. Pero no debemos tampoco llevar este problema a un nivel de histeria. La realidad es que los nacimientos están bajando en gran parte de los países industrializados del mundo. En Europa y en Japón, por ejemplo, los nacimientos están bajando rápidamente. Y también en Estados Unidos. En términos relativos, la fertilidad en Estados Unidos también está bajando, aunque a un paso un poco más lento. Bien, les hablé hace un segundo de que el tercer componente es la migración. Pues ahora miremos la migración. Resulta que los nacimientos y las defunciones son relativamente fácil medir. Tenemos unos certificados, casi todo el mundo que nace tiene un certificado de nacimiento y casi todo el mundo que muere debería tener un certificado de defunción. Pero la migración es mucho más difícil medirla. No tenemos nadie que esté certificando cuando la gente se muda a Puerto Rico o se muda de Puerto Rico. Aquí hay unos 3 distintos indicadores sobre el movimiento neto de personas desde Puerto Rico anualmente desde el año 2000. Y llama la atención que cada indicador, cada estadística tiene un perfil un poco distinto, que hay unas diferencias bastante grandes, pero la realidad es que todos están dando un mensaje bastante común. Fíjense que aquí está la línea de 0. Y para la gran parte de este periodo, especialmente después del 2005-2006, las líneas todas han estado debajo del 0. Eso significa que más personas se están yendo de Puerto Rico que las que están llegando. Cuando la línea está debajo del 0, eso significa que hay más personas yéndose de Puerto Rico que llegando.
Entonces, aquí tenemos tres distintos indicadores. Fíjense que en esta década hasta el 2010, en el año 2006, los tres indicadores llegaron a su punto más bajo. Ese año 2006 coincidió con varios fenómenos que todos recordamos en Puerto Rico, como el cierre de gobierno, el fin de la sección 936, el comienzo de la recesión económica. O sea que es muy llamativo que en ese año hubo un boom de personas que salieron de Puerto Rico. Pero la situación se ha normalizado un poco, pero la realidad es que ya entrando en la próxima década, en el 2010 al 2015, la tendencia migratoria ha vuelto a acrecentarse. En los últimos años, en algunos casos, estamos hablando de migración neta de casi negativos 100,000 personas en un año. Y eso es un récord histórico. ¿Okay? Hace un momento les mencioné que el incremento natural de la población era solo como 4,000 personas. Pues si están naciendo 4,000 personas más que las que mueren, pero se están yendo unos negativos 50,000 o negativos 100,000 personas, pues eso explica por qué la población se está reduciendo. Son dos factores: nacimientos y migración. Muy bien. Y no lo dije, los tres indicadores son los siguientes. La línea naranjada es el movimiento neto de pasajeros aéreos según la autoridad de los puertos. La segunda línea, la verde, son los movimientos netos de pasajeros aéreos, pero en ese caso según el gobierno federal, el Bureau of Transportation Statistics. Ambas de estas dos líneas se calculan de una manera bien parecida. Los gobiernos le preguntan a las aerolíneas cuántas personas moviste entre todos los distintos aeropuertos mes tras mes. Todos esos datos se suman, todas las personas que estaban en Puerto Rico y tomaron un avión y terminaron en otro sitio, todos esos pasajeros se suman, y todos los pasajeros que llegaron a Puerto Rico se suman, y entonces restamos los dos números y nos da un neto, el neto de movimiento de pasajeros aéreos. La línea violeta es un poco distinto, eso viene de la encuesta sobre la comunidad. La encuesta sobre la comunidad es una encuesta que se hace en los hogares por correo postal. Se envía un cuestionario largo, eso lo hace el negociado del Censo Federal, y entre las numerosas preguntas de la encuesta sobre la comunidad hay una pregunta donde se le pregunta dónde usted vivió el año pasado. Si yo soy una persona que vivo en Puerto Rico y el año pasado vivía en Nueva York, pues me cuentan como una persona que me mudé para Puerto Rico. Viceversa, si estoy llenando la encuesta sobre la comunidad en Chicago y digo que el año pasado vivía en San Juan, pues yo soy una persona que me mudé de San Juan a Chicago. Utilizan una muestra de hogares para calcular y hacer una inferencia de cuál es el estimado total del universo de personas que se mudaron entre Puerto Rico y Estados Unidos, y también calculamos un neto. Aunque en la década pasada habían grandes diferencias, es muy llamativo como las tres líneas ya en esta década están mucho más alineadas, lo cual sugiere que todas están indicando tendencias muy similares. Pero esos últimos datos del año 2015, de casi negativos 100,000 personas, es un récord histórico que sugiere que esta ola migratoria que está comenzando ya es más grande que la ola migratoria de la gran migración de los 1950. En términos absolutos, ya más personas se han mudado de Puerto Rico en términos netos que en aquella época. Lo que pasa es que en aquella época Puerto Rico solo tenía 2.2 millones de personas y en términos relativos era un impacto mucho más grande en nuestro país. Hoy en día esa misma cantidad de personas se van y el impacto relativo todavía no es tan grande como lo fue en ese momento. Pero estos datos sugieren que la ola migratoria solo está comenzando. Esto es una pirámide poblacional. Los demógrafos utilizan la pirámide poblacional para estudiar la distribución por edad y sexo de una población. Se supone que sea una pirámide, se supone que sea piramidal, que hayan muy pocas personas mayores de edad y muchos jóvenes. Sin embargo, no es una pirámide, es más rectangular, y eso es evidencia del gran proceso de envejecimiento que lleva viviendo nuestra sociedad y la de los Estados Unidos y la de Europa y de Japón hace ya unos 20, 30 años. Estos son datos de la encuesta sobre la comunidad también que nos permiten estudiar esa distribución. Pero lo lindo es que también nos permite hacer la pirámide poblacional de los emigrantes, de las personas que se montaron un avión en Puerto Rico y se mudaron a los Estados Unidos. Vamos a ver esa pirámide poblacional.
Ahora sí que parece una pirámide. Ahora sí que parece mucho más como una pirámide normal, pero lo que evidencia eso es que la gran mayoría de las personas que están migrando de Puerto Rico a Estados Unidos son precisamente personas jóvenes. Son la gran mayoría personas de 30, 35 años o menos que están migrando a los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Eso es normal. Y eso es importante que lo digamos porque demasiadas cosas se han dicho sobre este tema que sacan de proporción el asunto. En toda gran migración que ha habido en el mundo, siempre los jóvenes juegan un rol protagónico. Y es una razón bien sencilla. Los jóvenes son los que no tienen empleo, los que no tienen hipotecas, los que no tienen niños, los que no tienen niños en las escuelas. Son factores que jalan a la persona y lo amarran a donde está viviendo para que tenga que vivir ahí. Pero si tú eres joven y no tienes esos factores, pues con más probabilidad vas a mudar o migrar a otro lugar, buscar tus bártulos, a buscar mejor calidad de vida. Es importante decirlo porque demasiadas personas han empezado a culpar a los jóvenes cuando es totalmente lo contrario. Tenemos que buscar la manera de traer la calidad de vida a nuestro país para retener nuestros jóvenes, para volver a traer los que se fueron y para traer a aquellos jóvenes de todas partes del mundo, aunque sea China, que quieren venir a Puerto Rico a hacer investigación y desarrollo para mejorar nuestra calidad de vida. Pero también tenemos que bregar con dónde estamos hoy por hoy. Y la realidad es que como la emigración ha sido en gran medida de jóvenes, eso ha tendido a acelerar el proceso de envejecimiento. Y esta gráfica nos ayuda a ver eso. Esta es una gráfica de la mediana de la edad de años de la población de Puerto Rico y de Estados Unidos. Mediana de edad. ¿Qué es la mediana? La mediana es una medida estadística que determina el centro de una distribución de una variable. Específicamente, cuando decimos que la mediana de edad de Puerto Rico, por ejemplo, en el año 60, era más o menos 20 años, eso lo que quiere decir es que mitad de la población tenía menos de 20 años. Eso hay que decirlo. En los 60, en Puerto Rico, la mitad de la población tenía menos de 20 años. A través del tiempo, esta línea ha venido evolucionando, ha venido subiendo. En la medida que sube, eso es evidencia de que la población envejeció. Y de hecho, aquí en los últimos años, la línea de Puerto Rico empezó a subir más rápido que la de los Estados Unidos. Y eventualmente cruzó la línea de los Estados Unidos. Esa es la aceleración en el envejecimiento. Y por primera vez en la historia, Puerto Rico tiene un perfil poblacional mayor que el de los Estados Unidos. Piensen en lo que eso significa. Piensen lo que era Puerto Rico en 1960 o antes, cuando no había en los sistemas de salubridad, no había el desarrollo socioeconómico que hay hoy en día, cuando las personas no vivían tantos años. Pues aparentemente, si uno tira estas líneas para atrás, se espera que siempre la de Estados Unidos ha estado por arriba de la de Puerto Rico. Pero por primera vez en la historia, nuestra población es mayor que la de los Estados Unidos. Y es una importante observación. Y estos datos no son míos, son datos del gobierno federal, que tenemos que volver a llevar al gobierno federal para que entiendan la importancia que tiene el Medicare, el Seguro Social, el Medicaid en Puerto Rico. Nuestra población se impacta más porque tenemos más viejitos. Y cuando tenemos una situación que no nos permite aprovechar todos los beneficios de esos programas, nos afecta a nosotros aún más que las poblaciones en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Pues esto es una gráfica del estimado de la población con el cual comenzamos y también incluye las proyecciones poblacionales que se han hecho tanto por el negociado del Censo Federal, el US Census Bureau, como por las Naciones Unidas. Ambas proyecciones sugieren que la población de Puerto Rico continuará reduciéndose posiblemente por el resto de nuestras vidas y en ambos casos sugieren que la población de Puerto Rico llegará por debajo de 3 millones. En el caso del negociado Censo Federal, eso ocurriría tan temprano como en el año 2050 y para las Naciones Unidas eso ocurriría tan temprano como en el año 2100. Importante que todos veamos que el cambio paradigmático extraordinario que esta situación supone para nuestra sociedad.
casi todos los que seguramente están viéndonos, nacimos en este lado de la curva, cuando año tras año veíamos la población aumentar. Y era normal y natural escuchar y ver y analizar que si este año yo tengo tantos estudiantes, puedo esperar el año que viene más estudiantes y por ende voy a necesitar un salón nuevo, una maestra nueva, una escuela nueva para atender la mayor cantidad de estudiantes que voy a tener el año que viene. Esa no es nuestra realidad hoy en día. Hoy en día ya estamos en la reducción de población y lo que podemos esperar el año que viene son menos estudiantes. Entonces, ¿cuál es la recomendación de política pública que se puede extraer de esta observación? Pues bien sencillo, la gente me lo pregunta. Y es un cambio paradigmático de enfoque que nos aleja de tener más cantidad de cosas, de escuelas, de cárceles, de carreteras, de capacidad energética, y a favor de la calidad en los servicios del gobierno. ¿Y me explico? ¿Necesitamos más escuelas cuando van a haber menos estudiantes? Pues tal vez no. ¿Necesitamos más cuarteles cuando no vamos a tener tantos criminales? Pues tal vez no. ¿Necesitamos tantos hospitales, más hospitales, cuando no van a haber tantos pacientes? Pues tal vez no. Entonces, ¿qué podemos hacer si no vamos a invertir en tener más y más capacidad? Pues debemos invertir en asegurar que la capacidad que ya tenemos ofrece servicios de calidad. Que la educación que reciben los estudiantes en esa escuela pública sea de calidad. Que los servicios de salud que se reciben en ese hospital que ya tenemos construido, que hay que seguir tal vez invirtiendo en su mantenimiento, pero que no es que necesitamos construir otro hospital al lado porque no van a haber pacientes, pues que sea de calidad los servicios que se ofrecen en ese hospital. Necesitamos más capacidad energética para una población que no está creciendo, pues no, necesitamos que el servicio eléctrico que recibimos todos los días sea continuo y no se interrumpa por un microsegundo a mitad de día. Estoy seguro que todos ustedes llegan a sus casas a ponerle la hora al microondas, al horno, porque diariamente se les va la luz, un microsegundo, y eso daña los equipos electrónicos de todos nosotros. ¿Necesitamos tener más capacidad para producir agua? Pues tal vez necesitamos más capacidad para almacenar agua para evitar las sequías, pero no hay una población que requiera que produzcamos más agua. Y lo ideal sería que tuviéramos un servicio de provisión de agua que fuera tan de calidad que no requiera que todos tengamos que tener cisternas en el techo de nuestras casas. Entonces, todo esto nos lleva a reenfocar, estar preocupado por tener más presupuesto, más capacidad para ofrecer más servicios para más y más población, porque la población no lo va a estar. Hay que aprender a hacer limonada de los limones que nos han tocado, y esto es solo una proyección. Esto es solo una proyección. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un meteorólogo decir que el huracán definitivamente va a venir por el sur de Puerto Rico, pero ni tan siquiera toca a Puerto Rico? Esto es igual, esto es un pronóstico. Es el pronóstico que las mejores mentes demográficas en el mundo, con los datos disponibles, han podido hacer sobre Puerto Rico, y corresponde a nosotros cambiar nuestra realidad. Corresponde a nosotros asumir nuestra responsabilidad, a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, dar oportunidades de desarrollo verdadero a nuestro país para retener y atraer el mejor capital humano en el mundo. Muy bien, pues permítanme ahora proceder al último componente de este webinar y hablarles brevemente sobre los obstáculos a la cultura del dato que en Puerto Rico y también en otros países, pero particularmente en Puerto Rico, hacen tan difícil o hacen un poco más difícil acercarnos a la cultura del dato. Y esto es muy importante que los vayamos atendiendo en este siglo de la información. Primero, hablemos de la inconsistencia en los nombres y en las palabras. Este es un cuento de una dama, se llama Luz Z. Rivera Vélez, nacida en Puerto Rico, que luego de unos 20 años en Puerto Rico se mudó a Nueva York, donde sacó una licencia de conducir, bajo el nombre de Luz Rivera. Luego se casó y sacó una tarjeta de crédito bajo el nombre Lucy Rivera de Hernández.
Al final del día, se supone que un estadístico, un funcionario del negociado del Censo Federal, vea toda esta información y se dé cuenta que se trata de la misma persona. Esto se hace más difícil en la medida que los nombres van cambiando. Si fuéramos consistentes con el uso de las palabras y los nombres, sería más fácil identificar esos duplicados y tendríamos estadísticas de mejor calidad. Pero esa no es nuestra realidad, todos lo conocemos. No tiene nada más que ver con los nombres de las personas, también tiene que ver con las palabras que utilizamos, como los empleos creados o los empleos autorizados o los empleos validados, que distintas agencias de gobierno, ¿verdad?, recopilan la información de unos empleos que ellos otorgaron mediante unos incentivos y luego alguien los suma a todos y dice que creamos empleos. Pues es muy importante hacer un ejercicio para eliminar los duplicados porque posiblemente la misma empresa está solicitando los beneficios en distintas entidades, cosa que el gobierno ha podido hacer en este cuatrenio. Pero ¿qué tal la inconsistencia en nuestra geografía? Este es un tema que a mí me apasiona. Esta gráfica está hecha para aquella gente que vive cerca, en esa área de Trujillo Alto, que aunque vives en el municipio de Trujillo, el cuartel es el de San Juan, el correo postal es el de Carolina. Entonces realmente tú no sabes en qué municipio estás. Pero los problemas con nuestra geografía son mucho más complicados que eso. Miren, el ejemplo que a mí más me gusta es de 1951. En ese año, los electores, los habitantes de San Juan y de Río Piedras votaron para unirse como un solo municipio. Una cosa extraordinaria, muy linda. Pero al día de hoy, más de 60 años después, nadie ha reenumerado las direcciones en la avenida Ponce de León, la avenida principal de la ciudad. Eso significa que hay dos avenidas Ponce de León, número 1000, la que está del lado de San Juan y la que está del lado de Río Piedras. But guess what? San Juan y Río Piedras son un municipio. Entonces, tenemos que reenumerar las direcciones para ser más preciso con la geografía. Esto para mí es bien importante porque estamos entrando en el siglo XXI. Esperamos pronto que hayan drones de Amazon entregando paquetes por ahí. Esperamos pronto que hayan carros de Google que nos estén buscando automáticamente. Pero si no tenemos buenas direcciones, ¿cómo nos van a encontrar? Estarán dando vuelta y vuelta los drones y no encontrarán esa avenida Ponce de León número 1000. Este problema es serio. Y les voy a decir, y voy a dar otro ejemplo. El Expreso Trujillo Alto sale del puente Teodoro Moscoso con kilómetro 0, 0.1, 0.2, 0.3. Pero si usted algún día tiene el tiempo y va hasta el final del Expreso Trujillo Alto y vuelve de vuelta, se dará cuenta que al final del Expreso Trujillo Alto hay otro 0 que empieza desde ese extremo, 0.1, 0.2, 0.3. En el mismo expreso hay dos sistemas de kilómetros. Entonces, esto es un problema que, ¿verdad? Y ya he dado algunos ejemplos, pero es serio en el sentido no solo de la información, es serio en términos de la vida o muerte. El padre del afamado boxeador Miguel Cotto murió en Cupey, un barrio de San Juan, porque la ambulancia no sabía dónde estaba. Ciertamente Cupey tiene unas áreas bien rurales donde las direcciones son difíciles y por eso, como la ambulancia no llegó a tiempo, el padre de Miguel Cotto murió. Esto significa, este problema también causa que perdamos fondos federales, también significa que los bomberos llegan más tarde, la PISA llega más tarde, afecta nuestra vida en todos los sentidos. Y es esencial que Puerto Rico busque la manera de atenderlo lo antes posible. Y también quiero decir que no es algo tan fácil de resolver, es algo que requiere atención y detalle. Y les doy otro ejemplo de los 90. En los 90, la comunidad Playa de Ponce pues no tenía direcciones. Eso es una comunidad creada mediante invasión de terrenos y no habían calles ni números, no había nada. Pues el Correo Federal se hartó tanto de esa falta de direcciones que fue allá y le puso nombres a las calles y números a las casas. Esta es la calle Lincoln, esa es la calle Washington, esta es la calle Roosevelt. El próximo día, el alcalde encontró una protesta frente a la casa alcaldía. Las personas no les gustaba que vinieran y les pusieran nombres que no eran relevantes para su comunidad, para su historia. Y eso le dio pie para que el alcalde, en ese momento el distinguido alcalde Churumba, fuera y pusiera direcciones formales, nombres y números a las casas y a las calles ahí.
Esto es importante decirlo porque esto no es un problema que nos lo resuelve el Correo Federal, esto no es un problema que resuelve el negociado de censo federal, esto no es un problema que le toca al gobierno federal. Esto no es ni un problema que le toca ni al gobierno central de Puerto Rico. Dentro del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, la entidad facultada para establecer las direcciones son los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Y por eso mismo tenemos que trabajar con nuestros municipios para atender esta situación, para que Puerto Rico pueda entrar en el siglo XXI, del siglo de la información. De hecho, un buen ejemplo ya fue iniciado por el municipio de Caguas, mediante una ordenanza municipal y un reglamento. Han empezado el proceso de informar sus direcciones, el cual ha tenido muchos beneficios para el municipio, incluso para la gerencia gubernamental. Les doy otro ejemplo. Hace unos años, cuando se enviaban los marbetes por correo, la mitad volvían de vuelta a obras públicas sin poder entregarse, porque no sabíamos, el Correo Federal no sabía dónde era esa dirección. Entonces, mitad de los carros estaban estacionados en direcciones que el Correo Federal no sabe dónde están. Eso hace difícil manejar nuestro gobierno, hace difícil la gobernanza, hace difícil la ejecución de la gestión gubernamental. ¿Qué tal la inconsistencia en el tiempo? Este es uno de mis favoritos también más sencillos. Hasta cuando describimos el tiempo somos inconsistentes. ¿Será noviembre? ¿Será febrero? No sé. No sabemos. Pero yo digo que todos los puertorriqueños tenemos un app en nuestras mentes, que cuando vemos algo como esto, rápidamente nos ponemos a buscar alrededor del papel a ver si hay otra fecha por ahí que nos ayude a decidir, ¿será noviembre? ¿Será febrero? Todos lo hacemos. Y finalmente podemos llegar a la conclusión, mira, debe ser noviembre. Debe ser noviembre. Pues fíjense, parecerá poco, pero esto es un problema que también causa grandes dolores de cabeza y costos para nuestro gobierno. Y les voy a dar un buen ejemplo. Cuando yo di esta charla, una dama se paró y me dijo, Mario, eso me pasó a mí. Yo radiqué mi planilla, tenía a mis hijos de dependientes que tenían 16 años, pero su fecha de cumpleaños tenía este problema. ¿Qué pasó? Hacienda pensó que en vez de tener 16 tenía 17 años y decidió auditarme. Estamos auditando por errores de entendimiento y de inconsistencia en las fechas. Entonces, no es el mejor uso de nuestro tiempo. Y ahí voy a un principio básico de la física, se llama principio de la entropía. Entropía es una palabra fina de la física que simplemente significa revolú. Cuando hay mucha entropía, mucho revolú, los sistemas físicos requieren más energía para mantenerse sustentables. Y esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. Tenemos tanto y tanto revolú en la información y en la inconsistencia que manejar nuestra sociedad nos requiere muchos costos. Déjenme ahora hablarles de unos últimos obstáculos que yo creo que ustedes ya también conocen, pero que es importante decirlos. Primero, hay un tremendo miedo en nuestra sociedad hacia los números, hacia las matemáticas. Nadie se atreve a sumar dos números. Que mejor me lo diga la máquina cajera porque yo no sé aplicarle un 20% de descuento a esta camisa. Y muchas veces estos miedos se transmiten desde la escuela, desde el salón de clase. La misma maestra puede comunicar sus propios miedos a los estudiantes y entonces repetimos un ciclo. Con todas las crisis que tenemos, yo les voy a decir que tenemos una crisis adicional y es la crisis de las matemáticas. Hace poco, en las pruebas más recientes de aprovechamiento académico, 8º grado, 0% proficiente en matemáticas. No estoy hablando de 0.1%, no, es un número que exactamente 0% proficiente en matemáticas. ¿Cómo vamos a entrar en la economía del conocimiento sin nuestra población estar claro sobre las matemáticas? Otro obstáculo son los medios de comunicación. Ya no es como era antes, que recibíamos las noticias por la noche y por la mañana, 2 veces al día, sencillito. Ahora recibimos noticias 24 horas al día por 20 canales, televisión, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Y cuando hay mucho ruido, se crea lo que yo conozco como el pandemonio. Cuando hay muchos canales de información y muchos medios de comunicación, todos proveyendo información, eso causa mucho ruido, y es lo que yo llamo el pandemonio. Es una referencia bíblica, porque en el pandemonio es un lugar en que hay mucho ruido y confusión, y es un lugar donde es fácil manipular a la gente. Cuando hay mucho ruido, te puedo dar una información que es falsa para llevarte a unas conclusiones falsas. Por eso los medios de comunicación tienen un rol muy importante.
Pero hay que decirlo, uno de los más grandes obstáculos son las prioridades que no le damos al criterio técnico. Le damos demasiada prioridad al criterio político, al criterio ideológico, al criterio de negocio, entre otros. Y no le damos suficiente criterio y prioridad al criterio técnico. Cada una de nuestras agencias de gobierno y municipios tiene gente sumamente capacitada, técnica, que lleva ahí años trabajando y que entiende bien los problemas que enfrenta esa organización. Steve Jobs decía, yo contrato gente inteligente para que me digan qué hacer, no para que yo les diga qué hacer. Y yo les invito a todos ustedes que veamos nuestras agencias de gobierno como un ejército de funcionarios sumamente capacitados, donde algunos de ellos son además muy conocedores de la planificación, de los datos, de las estadísticas y de la información que existe o no existe para sustentar distintas políticas que ayuden o no ayuden a adelantar la misión de esa organización. Pero también está la descontinuidad. Cada 4 periodos de tiempo tenemos unas nuevas iniciativas, una nueva reinvención. A veces empezamos bien, pero después de 4 hay una descontinuidad. A veces desde el principio nos va mal, pero el punto es que a largo plazo hay una tendencia. A largo plazo hay una tendencia hacia abajo que tenemos que trabajar. En fin, agradeceré toda la ayuda que me puedan dar para elevar la cultura del dato en Puerto Rico y esperamos que a través de este webinar y este adiestramiento hayamos echado luz sobre las cosas que nuestro país necesita para ese propósito. Aquí cuentan con mi información de contacto más adelante, específicamente aquí. Si quieren comunicarse con nosotros, si quieren comunicarse conmigo, pueden, solo por correo electrónico o por teléfono. Y con eso, pues creo que lo dejamos abierto para preguntas de nuestros participantes. Sí, doctor Marazzi, tengo preguntas de nuestro público online. Comenzamos con la primera que dice, ¿cómo compara la cultura del dato en Puerto Rico antes de la creación del instituto versus ahora luego de su creación? Me siento que estoy muy de cerca al problema para poder hacer una evaluación objetiva, pero de mi perspectiva, ciertamente hemos visto cómo hay una mayor sensibilidad en nuestro país hacia la importancia de los datos y las estadísticas para sustentar todas las cosas que hacemos. Pero también creo que es insuficiente, también creo que tenemos un largo camino para recorrer, por lo cual es solo una semilla lo que hemos sembrado y hace falta esfuerzo de muchas personas, de muchas entidades para realmente llevarnos a donde tenemos que llevar. ¿Cómo y cuándo se publican y actualizan los datos del instituto? Pues miren, los datos son de tan y tan variados. Hay estadísticas que salen una vez cada 10 años, hay estadísticas que salen cada 5 años, hay algunas que salen cada año, trimestral, mensual, semanal y diario. O sea que es bien difícil generalizar para todos los datos. Te puedo decir, por ejemplo, que uno de los informes estadísticos que más rápido sale son los delitos tipo 1 de la policía. Y ese informe es muy criticado por su contenido, pero lo que la gente no se da cuenta es que es bien rápido. Cierra el mes y dentro de 5 días sabemos un estimado preliminar de cuántos delitos tipo 1 ocurrieron en el mes pasado. No hay ninguna estadística que salga tan rápido. Ok. Hablando precisamente de datos policíacos, tengo una pregunta aquí interesante que dice, en el caso de datos de choques fatales y heridos, ¿cómo podríamos ayudar a la Policía de Puerto Rico para que puedan digitalizar la entrada de datos de estos choques, de manera que podamos tener datos precisos y rápidos y por ende un mejor análisis de localización de lugares de alta incidencia de choques? Excelente. Le has dado al clavo. Fíjate cuán importante es arreglar las direcciones para poder hacer eso bien. Hoy en día, un aproximado de como la mitad de las patrullas, depende de dónde son las patrullas específicamente, pero más o menos como la mitad ya tiene integrado una computadora. Y eso es muy importante porque es una herramienta de trabajo para el policía poder rápidamente acceder a información de las bases de datos de la policía, puede verificar licencias de conducir, puede verificar si ha habido algunos boletos de tránsito o alguna otra situación criminal, pero no es suficiente. La gran mayoría de los delitos, o la mitad de ellos, se reportan de otra manera, se reportan en papel y lápiz y el policía ahí, ¿verdad? Pues hace su mejor esfuerzo para marcar la dirección. Dice, bueno, pues
Esto ocurrió en la carretera 2 frente al Burger King. ¿Saben qué? Hay varios Burger King en la carretera número 2. O sea que eso no es suficientemente específico y puede llevar a que geolocalicemos ese delito de una manera equivocada, lo que luego afecta los análisis espaciales para identificar dónde es que se dan los crímenes. O sea que todo esto está atado, tienes toda la razón. El instituto apoya las iniciativas de la policía para digitalizarse y de hecho trabajamos de la mano con ellos para hacer posible y divulgar el Crime Map a través de una plataforma de datos abiertos conocido como datapr.gov. Pero tienes razón, es algo que tenemos que hacer mucho más. Yo entiendo que cambiar toda la flota de las patrullas es un proceso que toma tiempo de todas maneras, o sea que estamos en esa transición y a mí también me gustaría que fuera mucho más rápido. Okay. Aquí tengo un comentario y una pregunta a su vez. Dice, de manera que contemos con el criterio técnico en cada agencia, ¿quién debe llevar la estadística? ¿Quién es responsable? Excelente pregunta. Pues realmente va a depender de qué tipo de datos, qué tipo de estadística. Para algunas agencias, por ejemplo, Hacienda, la información más importante es de naturaleza financiera, de cuánto dinero entra, de cuánto dinero sale. Y pues para ese tipo de estadística, lo más importante es tener unos contables sumamente capacitados para que puedan analizar todas esas bases de datos de transacciones financieras y puedan hacer buenas estadísticas de cuánto gasta nuestro gobierno, de cuánto ingresa. Entonces, va a depender realmente del contenido. Si estamos hablando de estadísticas de educación, tal vez sería importante con alguien con entrenamiento en pedagogía. La estadística es bien variada y es difícil generalizar. Ciertamente, en algunos casos, se requiere destrezas especializadas de estadística, como muestreo o clasificación u otros, y en ese caso, pues es importante que se cuente con un estadístico debidamente adiestrado. Y debo decir que en nuestro gobierno, estadístico significa una persona con bachillerato y 6 créditos en estadística. Y ahí está el problema. That is not enough. En ninguna parte del mundo, como mínimo para realmente ejercer como estadístico, deberíamos estar requiriendo posiblemente una maestría. Usted mencionó casi al finalizar la presentación lo necesario que es elevar la cultura del dato en Puerto Rico y que nosotros pues debemos todos contribuir a su vez a fomentar esa cultura. Tengo una pregunta relacionada a la misma y es que ¿cuál es el rol de las bibliotecas públicas en la misión de elevar la cultura del dato en Puerto Rico? Excelente. Definitivamente, muchas ocasiones los ciudadanos acuden a las bibliotecas como su primer contacto para buscar estadísticas. Y de hecho nosotros trabajamos con muchas bibliotecas a través de lo que se conoce como el State Data Center, que es una iniciativa del negociado del censo federal, que tenemos una alianza con toda una red de bibliotecas típicamente universitarias que ofrecen servicios a los ciudadanos para que las estudiantes puedan encontrar los datos del negociado del censo federal para sus tesis. La realidad es que las bibliotecas juegan un rol fundamental. Las bibliotecas son bóvedas de información pública que siempre han estado ahí, que muchas veces no son valoradas por lo que deberían ser. Y tal vez, parte de traer la cultura del dato también requiere darnos cuenta del gran valor que hay en nuestras bibliotecas públicas. Ok, doctor Marazzi, eso es todo lo que tengo de nuestro público online. Pasemos entonces con nuestro público presencial. Gracias. Sí, buenas tardes. Buen día, doctor Marazzi. En tuerto y distrés fiscal que vamos a tener en los próximos años, ahora con una Junta de Control Fiscal trabajando directamente con el gobierno estatal y sus dependencias, ¿cuál ha sido o dónde usted ve la gran área de oportunidad, particularmente en el área de los financiamientos públicos que van a estar siendo potencialmente reestructurados en los próximos años, para poder elevar una data totalmente confiable e independiente para tomar esas decisiones? Yo creo que gran parte del entuerto fiscal también viene de una cultura de falta de transparencia en nuestro gobierno histórica, que siempre ha estado ahí. Y en la medida en que la situación fiscal del gobierno sea más transparente, yo por lo menos en mi humilde opinión creo que vamos a poder estar en mejor posición para sobreponernos a los retos. Eso se puede ver de varias maneras. Una manera puede ser, por ejemplo,
que seamos transparentes y que nuestros acreedores, por ende, nos den unas mejores tasas de intereses porque confían en los números transparentes y detallados que les ofrecemos, pero puede también darse de otras maneras. En el caso del Instituto de Estadística, nosotros tenemos el sistema de transparencia financiera que invito a todos los participantes a visitar. Eso es www.transparenciafinanciera.pr. Es un lugar donde el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y también ahora el Instituto de Cultura Puertorriqueña estamos divulgando transacción por transacción todos los gastos de las instituciones. Cómo los gastamos, a quién se lo damos, cuándo y para qué. Puedes verificar el salario del director ejecutivo de las dos agencias, puedes verificar los salarios de los empleados, puedes verificar cuánto los contratistas están ganando, quincena por quincena. Un nivel de detalle nunca jamás visto en las finanzas gubernamentales de Puerto Rico y estamos poco a poco invitando a todas las agencias de gobierno que se unan a este importante esfuerzo, precisamente por el entuerto fiscal el cual tenemos. Gracias por la pregunta. Agradecemos al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y al doctor Mario Marazzi por esta excelente presentación en torno a la política pública sobre las estadísticas de nuestro país. A ustedes les agradecemos por conectarse a través de innovacionpr.com. Les exhorto a completar el formulario de evaluación disponible bajo la descripción de este curso y si desean obtener su certificado de horas contacto deberán completar la postprueba que aparecerá al finalizar esta presentación. Les damos las gracias una vez más y recuerden que este es el Centro de Innovación Social, iniciativa de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.